Muy buenos días, querida comunidad posilguera, querido posilcongreso. Mi nombre es Germán Abamacías, soy psicólogo de la Universidad Autónoma Xochimilco y en estos momentos soy docente de la Universidad Toyancingo. Agradezco mucho al psicólogo Carlos Chávez, al maestro Carlos Chávez, al maestro Edgar Gutiérrez por tomarme en cuenta para el Posilcongreso 2024. Nos conocimos en el Posilcongreso 2023. Con una ponencia acerca de un texto de Freud, la trata de personas y los crímenes sexuales. El día de hoy les traigo una ponencia de aproximadamente una hora sobre los efectos psicológicos de la guerra de Ucrania. Es la primera vez que me toca filmarme, entonces pensaba utilizar mapas, pensaba utilizar algunos otros medios gráficos, pero la luminosidad, la hora en la que estoy filmando me afectó un poquito. Cuando se suba el video voy a subir texto y mapas adjuntos ahí a la página de Facebook y pues les agradezco muchísimo su atención. Siempre me ha gustado utilizar temas de investigación-acción, en este caso. Siempre me ha gustado tomar elementos de actualidad, tomar elementos que nos sirven para comprender el presente. También soy un gran aficionado a la disciplina de la historia, además de la psicología, y pues dentro de la psicología y la historia podemos utilizar una fusión para explicar la conducta, quizá para intentar predecir. Sin embargo, el futuro no está escrito y al día de hoy nadie sabe cómo terminará esta terrible guerra, ¿no? Dicho esto, pues vamos a empezar, vamos al tema principal, que es la naturaleza psicológica y la naturaleza de la guerra sobre la especie. Hay que considerar, igual que el lenguaje, soy un radical en el caso de que la mayor parte de las conductas de la humanidad son aprendidas y artificiales, no naturales. Sin embargo, en la naturaleza hay connotaciones de violencia, cosas que podríamos llamar guerra dentro de los simios más avanzados como los chimpancés o los gorilas. Podríamos ver episodios de violencia que estaríamos cercanos a llamarlos guerra civil, ¿no? Entonces, podríamos decir que la violencia sí es un elemento natural, junto con el miedo. La ira es una emoción básica, es una emoción de actividad, es una emoción que casi cualquier elemento vivo de la Tierra ejerce, ¿no? Inclusive desde, no sé, las plantas carnívoras, las bacterias con núcleo, entre otros elementos, inclusive los virus, que propiamente no son vida, solo son ARN, podríamos considerar que ejercen violencia, una especie de violencia parasitaria sobre nuestros cuerpos, ¿no? Dicho esto, voy a partir desde el elemento gregario, desde el elemento social, utilizando un poco de teoría freudiana sobre psicología de las masas para decir que la guerra, sobre todo en el ser humano, se basa en la identificación, se basa en la construcción de identidad propia sobre la identidad de un grupo que podríamos decir los otros, ¿no? No se explica del todo, pero hay teorías, elucubraciones, supuestos, hipótesis, donde decimos por qué somos la única especie de homínidos justo ahorita, ¿no? Somos el último y el único Homo, ¿no? Se acabó el Homo neandertal, el Homo erectus, Australopithecus, etcétera, y solo queda el Homo sapiens. Y por ejemplo, en el caso de la relación con el neandertal, no sabemos, pero es probable que nosotros como Homo sapiens los hayamos matado, literalmente. O sea, las especies entre más inteligentes, las especies entre más complejas también son más agresivas. También se ve eso en la paradoja de Fermi, que es un elemento muy interesante que no vamos a explicar aquí por razones de tiempo, ¿no? Entonces somos una especie compleja, somos una especie agresiva desde el primer momento de la humanidad, de la prehistoria. Eso me lleva a un elemento muy interesante, citando al antropólogo Jared Diamond. ¿Cuál es la primera arma de destrucción masiva? La primera arma de destrucción masiva es la aparición del metal. Y podemos ir
fusionando la aparición del metal con la aparición de la agricultura, con la aparición de la ganadería, con la aparición de la escritura, el lenguaje escrito, ¿no? Entonces, todos estos elementos van a configurarse y van a fusionarse alrededor del año 7000 para crear las primeras ciudades. Y al crear las primeras ciudades y las primeras herramientas con metal, empieza una larga historia de posiciones agresivas y defensivas de lo que se puede llamar, con Pierre Bourdieu, la dinámica de los establecidos y los recién llegados, ¿no? Esta dinámica de establecidos y recién llegados es muy interesante, ¿no? Si uno se regresa a las primeras ciudades, como donde se generó el código de Hammurabi en la antigua Mesopotamia, pues las primeras ciudades tendrían que ser defendidas de toda la población nómada, de la población que no tiene lectoescritura, pero sin embargo puede también estar armada y puede ser muy numerosa, y los deseos, en este caso los deseos de rapiña y los deseos de violencia, pueden ir configurando actividades dañinas sobre los que ya están establecidos, ¿no? La dinámica de establecidos y recién llegados, no siempre los recién llegados están en desventaja, ¿no? Correcto. Ahora, continuando con esta naturaleza de la guerra, ¿no? La guerra siempre se hace por dos cosas, por poder o por dinero, ¿no? Los deseos de robo, los deseos de rapiña, la destrucción, siempre va a acompañar de una lucha por el poder. Aquí ya podríamos ir citando autores como Charles Tilly, como Michel Foucault, como Nicolás Maquiavelo, en el sentido de que las guerras se hacen por poder, por dinero. Y pues la guerra desde el año 7000 a.C. hasta el 2024 ha estado presente. Es difícil encontrar un periodo sin guerras. Eso nos lleva también a hacer una crítica sobre el continente europeo, citando a Samuel P. Huntington, el de Choque de Civilizaciones, uno de los creadores de la teoría del Big Substitution, ¿no? Un autor plenamente violento y racista. Sin embargo, vamos a retomar una de sus ideas que me parece muy interesante para hacerle una crítica a Occidente. Me parece que nosotros como mexicanos tenemos un poco los dos paradigmas, occidental y oriental, fusionados, y no hemos sido exactamente un país pacífico, pero también hemos tenido nuestros periodos de paz y nuestros periodos en los que podemos ubicar que el gran genocidio no es americano, al menos no es hispanoamericano, el gran genocidio es europeo. Decía Samuel Huntington, la gran capacidad de Occidente ha sido el elemento de exportar violencia. Y podemos considerar a Europa solo como una península del continente asiático-africano, ¿no? Es un lugar pequeño, es un lugar extremadamente violento, es un lugar donde han ocurrido todas las semillas de las guerras mundiales. Las guerras mundiales es una responsabilidad europea. Y esta responsabilidad europea y esta actitud viene desde el siglo XV con las guerras italianas, ¿no? ¿Por qué Europa es extremadamente violento? No lo sé. Probablemente es porque termina en el Océano Atlántico. No podría ahorita, o sería tema de otra materia, generar esta hipótesis de por qué la violencia es extremadamente europea, porque ahí han ocurrido el genocidio armenio, el genocidio gitano, el genocidio judío, las principales guerras de religión del planeta, ¿no? Bien, dicho esto, quisiera ir aportando de cómo se han construido los elementos que nos llevan ahorita a esta terrible guerra que muchos autores generan, que es una guerra civil, hay que iniciar que es una guerra de invasión, que esta guerra la inició Rusia, pero entre un ucraniano y un ruso no hay mucha diferencia, así como no hay mucha diferencia entre un guatemalteco y un mexicano, ¿no? O sea, al menos dentro del sur mexicano, son bastante similares. Hay que recordar que la cultura rusa, dentro del pueblo eslavo, el alfabeto cirílico, tiene una doble creación desde dos invasiones, la invasión vikinga y la invasión de los mongoles, de los tártaros. Todos estos ocurridos a partir del siglo X y no parando hasta el siglo XV. Y que Rusia, el zarismo, esa estructura imperial
que casi siempre ha tenido a Ucrania y a Kiev y a Moscú dentro de la misma esfera política, inicia con Iván el Terrible en el siglo XVI, ¿no? No quiero detenerme tanto en estas posiciones históricas porque si no se va a ir esta hora, pero a partir del siglo XVI empieza el Imperio Ruso, se considera heredero del Imperio Bizantino, del Imperio Romano de Oriente y por tanto también heredero de Roma, ¿no? Entonces de ahí viene por ejemplo la palabra zar viene de César, ¿no? Del título de emperador romano, desde que esa palabra de César se toma de dos personajes muy influyentes en la historia, especialmente César Augusto y anteriormente su padre adoptivo Julio César. Entonces, el Imperio Romano aún vive parte en Vladimir Putin, ¿no? Pero bien, espero no estar dando muchos tumbos, ¿no? La naturaleza de la guerra, como bien dice el teórico Clausewitz, un general alemán del siglo XIX, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Un periodista francés, también del siglo XIX, dice con toda claridad que cuando no pasan las mercancías, pasarán los soldados. Para hacer no tanto el cuento largo, el Imperio Ruso colapsó en la Primera Guerra Mundial, una guerra mundial provocada por Europa, considerando que la parte más poblada, la parte más rica, la parte más antigua de Rusia es europea, ¿no? Ese también es un gran problema de identidad dentro del imaginario social, citando a Castoriadis. ¿Cuál es la identidad rusa? Los rusos no son asiáticos, pero tampoco son exactamente europeos. No han terminado de construir esa identidad continental. Quizá nunca terminen, quizá algunos teóricos de la guerra, teóricos de la geopolítica, como Camille Galif, vaticinan la destrucción de la Rusia como actualmente la vemos. No es algo que exactamente quieran las potencias occidentales. Me voy a adelantar un poquito con spoiler, no es algo que realmente quiera la OTAN ni quiera Estados Unidos. Ver una Rusia fragmentada sería un tema muy difícil dentro de los ámbitos geopolíticos. Es más fácil negociar con uno que con 30, ¿no? Pero bien, me estoy adelantando un poco. Cuando colapsa el Imperio Ruso con la Revolución Rusa de 1917, la continuación es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no es muy diferente al Imperio Ruso, sigue la misma política rusificación, tiene una economía estatizada, es una economía comunista. Yo no me atrevería a llamarla una economía comunista, ¿no? También debo de advertir que a lo largo de esta ponencia pues me voy a ganar más enemigos. El tema de discutir de las guerras es que uno no queda bien con nadie, ¿no? Con ningún bando al intentar de ser objetivo. En este sentido, dentro de la evolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, yo no me lo atrevo a decir comunismo, es más bien un capitalismo de Estado, una nomenclatura burocrática, pero no es exactamente comunismo porque no hay socialización real de los medios de producción. Los medios de producción quedan al mando de nuevos zares nombrados por el Politburó, como Vladimir Lenin, como Joseph Stalin, como Nikita Khrushchev, como Leonidas Brezhnev, como Mikhail Gorbachev. Todos estos dirigentes de la Unión Soviética no se distinguen mucho de Iván el Terrible, no se distinguen mucho del zar Nicolás II, son autócratas, en este caso ¿cómo decirlo? No nombrados por la sangre real, sino por una especie de posición burocrática. No se puede, en palabras del psicólogo Peterson, con el cual no coincido mucho, pero su debate con Zizek es muy interesante, no se puede renunciar a la jerarquía. Y la jerarquía del comunismo, en mi opinión, y bueno, acepto críticas, debates y citas para tenernos litis, en mi opinión el comunismo no es más que la evolución psicosocial de la monarquía, ¿no? Lo seguimos viendo ahorita con la dictadura de Estado en China, con la dictadura semi-celestial divina de Corea del Norte, con la nomenclatura de Díaz-Canel en Cuba. Bueno, también admito que yo no soy muy procomunista. Bueno, entonces el problema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es que, al igual que el Imperio Ruso, colapsó y no duró mucho.
La URSS y el comunismo se considerarán en la historia mundial como un breve paréntesis, una leve brisa. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que incluía Ucrania, que incluía Rusia, que incluía Bielorrusia, que incluía Georgia, Moldavia, entre otros lugares, colapsó en 1991 y la evolución, la República Rusa, la República Federal Rusa, adquirió sus límites más pequeños desde la época del zar Pedro I, Pedro el Grande. Una de las repúblicas socialistas soviéticas es Ucrania, la parte más occidental del mundo ruso. Y vamos a considerar Ucrania que forma parte del mundo ruso, así como Estados Unidos forma parte del mundo anglosajón, así como nosotros formamos parte del mundo hispanoamericano, así como Vietnam forma parte de la esfera china, hablando de estos temas de geopolítica, de identificación, ¿no? En 1991 se parten en muchas repúblicas la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y una de ellas es Ucrania. Y dentro de los pactos para que Ucrania sea un país independiente es que Ucrania, que tenía muchísimo arsenal nuclear, cede todo su arsenal nuclear a Rusia a cambio de la península de Crimea. Y vamos a tener un elemento muy interesante en toda la frontera oeste entre Rusia y Ucrania de población más rusa que ucraniana, si bien hay poco matiz. Y bueno, es un matiz que se va a ir agrandando después de esta guerra, ¿no? Hay poco matiz, hay poca diferencia, o al menos no una diferencia tan brutal entre Ucrania y Rusia. Pero la parte fronteriza, como ahorita por ejemplo no podríamos distinguir qué diferencia tiene un tamaulipeco de Nuevo Laredo a un tamaulipeco de Nuevo Laredo. Bueno, pues que uno tendrá la doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y el tamaulipeco quizás solo sea mexicano, no lo sé. La gente de frontera es una mezcla de dos países. Lo mismo pasa en los Pirineos con Cataluña y con Francia, lo mismo pasa entre Suiza y la Lombardía, lo mismo pasa entre Chiapas, Guatemala, etcétera, ¿no? Las fronteras son bastante interesantes dentro de esta historia psicosocial. Entonces, Ucrania se separa de Rusia, son dos países, y a cambio Ucrania recibe Crimea, con población extremadamente más rusa que ucraniana. Nunca lo sabemos, nunca hubo un plebiscito real, a cambio del arsenal nuclear. Todo esto es bastante complejo de nombrarlo. Voy a resumir de la manera quizá más grosera posible, más resumida, ¿no? El tiempo no alcanza. En este caso, Rusia cede Crimea, pero obtiene todo el arsenal nuclear porque Occidente no quiere negociar con muchas potencias nucleares. Occidente dice, la potencia heredera nuclear de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es Rusia. No queremos un montón de republiquetas todas armadas con arsenal nuclear, ¿no? Pocas naciones tienen arsenal nuclear, es India, Pakistán, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China, Rusia y Corea del Norte. No sé si por ahí me podría faltar alguno, creo que no. Irán también, Irán está generando capacidad nuclear, y también Israel, pero bueno, es otro conflicto también súper terrible. Entonces, Ucrania recibe Crimea, pero Rusia empieza muy débil, con unas crisis económicas terribles. Hay que recordar a su presidente, para los nacidos del siglo XX, recordaremos al presidente dipsómano Boris Yeltsin, afectado por una gran toxicomanía. Y su sucesor es este ex KGB, Vladimir Putin, que al igual que Yeltsin y Gorbachev y Nicolás II y Pedro el Grande y Catalina la Grande, etc., se comporta como un zar, un autócrata, más o menos un monarca constitucional, no un monarca absoluto tipo Luis XIV, sino un monarca constitucional, ¿no? Un poquito heredero de la horda primitiva que vemos en Freud, ¿no? Es el hombre fuerte, ¿no? La masculinidad de Rusia es muy interesante, ¿no? Porque los rusos viven menos por el alcoholismo y viven menos por el suicidio. Subiré todas estas gráficas el día de mañana que salgamos. Hoy no, nos estamos filmando en sábado 18, salimos domingo 19. Bien, en ese sentido, Ucrania y Rusia empiezan a vivir separadamente, pero Rusia no es del todo débil y empieza a aumentar de poder.
y empieza también a ambicionar los territorios que antes formaron parte de la URSS. Vladimir Putin empieza a decir, pues la URSS no era tan mala, vivíamos más o menos bien, éramos un país más grande, éramos un país más importante. La influencia rusa, pues ya no vivimos en ese mundo polar de Estados Unidos-Rusia. Estamos más o menos en un mundo más o menos multipolar o de geopolítica regional, pero también un mundo globalizado. La globalización, que pues inicia desde el descubrimiento o conquista de América del siglo XV, se acelera una vez que el mundo bipolar termina, que el mundo polar termina, porque autores como el historiador japonés Fukushima, después de la caída de la Unión Soviética, dicen que es el fin de la historia y que ya no va a haber guerras, todo va a ser comercio, todo va a ser entendimiento, laissez-faire, leyes, acuerdos, impuestos. Entramos en algo que el antropólogo Chulilla podría decir los dividendos de la paz. Yo no lo creo. Lamentablemente la guerra sigue. Poco después de que la URSS colapsa, viene una guerra en la ex Yugoslavia, vienen muchísimas guerras en África, hay guerras también en Asia, se recrudece la guerra contra las drogas que empieza en los 70s, entonces la guerra sigue siendo un proceso, si bien artificial, casi continuo en la humanidad. Entonces Rusia, la mayor heredera de la URSS en cuanto a territorio y sobre todo en el arsenal nuclear, empieza a ambicionar territorios, invade partes de Ucrania, invade partes de Georgia, empiezan a conspirar en Moldavia, y bueno, vaya, es como muy similar a cuando Estados Unidos, tiene ahí invade Texas, cuando Estados Unidos se queda con las posesiones españolas, va creciendo el imperialismo ruso, que no ha parado desde el siglo XVI. En cambio, Ucrania, como un país limítrofe, tiene la disyuntiva de occidentalizarse, formar parte de la Unión Europea, formar parte del mundo occidental, inscribirse en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización hecha para combatir a la URSS, así como la URSS tenía el Pacto de Varsovia. Muchos críticos, como el ya tristemente célebre por acosador Boaventura de Sousa Santos, dicen, pues ¿para qué tendrían que haber disuelto la OTAN si ya no existe la URSS? No existe la URSS, pero existe Rusia. Y el imperialismo ruso, cualquier persona que sepa hacer 3 movimientos de ajedrez sabe que el imperialismo ruso no va a parar, ¿no? O sea, no existe la URSS, ya no existe el mundo polar y Rusia tiene menos influencia, pero el enemigo sigue ahí, porque Rusia no va a querer occidentalizarse. Rusia no va, hacen una pantomima en el siglo XX de querer formar parte de la OTAN, Rusia no se va a unir a la comunidad europea, Rusia no va a tener elecciones libres, Putin acaba de ser electo con el 80%, es poco creíble la elección. Durante la elección no solamente está encarcelado el líder opositor, Alexander Navalny, sino que lo matan, quizá exageré, muere en circunstancias muy, muy extrañas, ¿no? Entonces, ¿en Rusia hay libertad de prensa? No. En Rusia inclusive está prohibida las identidades diversas dentro de la sexualidad. Es un lugar muy, muy autoritario todavía, ¿no? Entonces, pues, esto que gente como Ventura Sousa Santos digan hay que disolver la OTAN porque la URSS no existe, no lo creo, porque Rusia ya ha invadido, Georgia, ya ha invadido Ucrania, ¿no? Y no va a parar en Ucrania, ¿no? Eso, bueno, vamos avanzando, ¿no? Entonces, alrededor de 2014, en circunstancias que son extrañas, donde hay muchos elementos entre espías, políticos, intereses económicos. No hay que olvidar que Chernobyl, el mayor cataclismo nuclear de la humanidad después del lanzamiento de bombas atómicas en Japón, al cierre de la Segunda Guerra Mundial, no hay que olvidar que Chernobyl está en Ucrania. Y así como nosotros podemos decir que México es el patio trasero de Estados Unidos, Ucrania también ha sido el basurero de Rusia. Ahí ocurre Chernobyl, ¿no? Ucrania pues tiene algunos presidentes medio títeres, como Bielorrusia,
que son pues, sobre todo presidentes que no se van a atrever a desafiar a los rusos, como también nosotros no podemos desafiar mucho a los gringos, ¿no? Bueno. En ese sentido, en 2014 empieza una cosa llamada el Euromaidán, que es una serie, no voy a detener tanto en eso, ahí empieza la guerra de guerrillas, pero es un proceso largo y complejo, ni yo mismo lo entiendo del todo, pero en el Euromaidán ya hay una opción ucraniana orientada totalmente hacia Europa, y la población más rusófila de Ucrania dice, no, queremos volver a Rusia. Y empieza la guerra civil de un lugar llamado Donbass, para que los que les guste el fútbol, más o menos la capital es donde jugaba este equipo ucraniano con mucho dinero, el Shakhtar Donetsk. Ahora pues creo que juegan sus partidos en Alemania, no se puede jugar ahí. Porque empieza en 2014 una guerra civil bastante terrible en Ucrania, especialmente divididos en dos bandos geopolíticos, el bando ucraniano más pro-Europa y el bando ya no ucraniano, el bando separatista más prorruso. Y justo en 2014, Rusia, que había cedido Crimea en 1991 a cambio de la universidad, del arsenal nuclear, viola todos los tratados del 1991 y se anexiona Crimea de manera unilateral. Hay un plebiscito que es más o menos una burla, porque si tú celebras un plebiscito, unas elecciones con gente armada cuidando las casillas, pues no es exactamente un plebiscito muy democrático, ¿no? Como dice Antonio Escotado, Occidente, y Rusia todavía es un tanto occidental, no del todo, pero Occidente se divide en dos cosas, la democracia ateniense y el fascismo espartano. Y pues más o menos como heredera de Roma, de una potencia militar, la Rusia federal actual, heredera de Roma, heredera del imperio zarista, del imperio bizantino, pues es una potencia más o menos fascista y militarizada. En 2014 agarra Crimea y agarra partes del Donbass y empieza un elemento de estira y afloja con Ucrania, donde hay una serie de pactos muy humillantes para Ucrania, así como los que México firma en 1848 con Estados Unidos, donde Ucrania cede Crimea, cede otros lugares, pero empieza una guerra civil en el Donbass que va a durar, que sigue hasta ahora, aunque ahora ya es más bien una guerra nacional entre Ucrania y Rusia. Entonces hay una estira y afloja, hay elementos increíblemente dramáticos, como el avión holandés que es derribado por las guerrillas del Donbass, provocando 200 muertes holandesas. Si uno pregunta por el personaje más odiado en Holanda, el personaje más odiado en Holanda es Vladimir Putin. Les mató a 200 de sus ciudadanos civiles con un misilazo en un avión. Empiezan actos de terrorismo de ambos bandos. No vamos a buscar un bando culpable, un bando inocente. Vamos a decir que la guerra es lo peor que le puede pasar a una persona, ya sea soldado, ya sea civil. Es el fracaso de la comunicación, ¿no? En ese sentido, y lo peor es cuando ocurre una guerra civil. Una guerra civil enfrenta familias, así como nos hemos dividido a partir del 2006 en un México polar de izquierda a derecha, entre comilladas, representando entre sí que es muy difícil diferenciarlas, ¿no? Pero hay una división casi familiar, una división de guerra, de odio entre vecinos, y ese elemento va a sacar lo peor del ser humano. Va a anular el pensamiento, como vemos en la teoría freudiana. Anula el pensamiento se convierte en un pensamiento de masa, en un pensamiento irracional, en un pensamiento violento, en un pensamiento genocida. Y empieza a ocurrir elementos genocidas y terroristas de ambos bandos, ¿no? Tanto de las guerrillas pro-ucranianas como las guerrillas pro-rusas. Aquí entra también la figura de la sanidad de Vladimir Putin. ¿Por qué Hitler empezó a invadir países en los años 1938, 1939? Porque Hitler estaba enfermo. Vladimir Putin, los rumores es que ha sido operado varias veces de algún tipo de cáncer tiroideo. Su salud no es exactamente buena, ha demostrado principios de Parkinson, ha demostrado otros elementos en los videos. Y parece como si él quisiera terminar este legado imperial ruso con una Ucrania sometida.
Eso nos lleva a las elecciones en Ucrania. Cada vez los políticos se vuelven más pro-occidentales, quieren entrar a la OTAN. Entrar a la OTAN es una garantía de no invasión rusa, porque la OTAN tiene, mediante el artículo 27, un pacto de ayuda mutua. No sabemos hasta dónde llega este pacto porque la OTAN no ha sido invadida. Para quienes consideren la invasión de Ucrania por parte de Rusia un movimiento ajedrecista genial, no. Esto es una guerra que se le ha salido de control a Vladimir Putin, y la gran prueba es que Finlandia y Suecia, que antes eran neutrales y no tenían mucho interés por entrar a la OTAN, sino que eran estados bisagra para la negociación entre Rusia y la Unión Europea y la OTAN, ahora se han inscrito ya a la OTAN, y Ucrania en el momento que deje estar en guerra tendrá su membresía. Entonces Putin, el gran ajedrecista, ha logrado tener más enemigos. Después mencionaré las reglas de la estupidez de Carlos y Pola. Bien, en este elemento acontece la pandemia en medio de estas guerras civiles ucranianas, un elemento que como que congela toda la vida. Pero la invasión de Ucrania está ahí. Empiezan en enero, en diciembre del 21, enero del 22, a concentrar tropas en la frontera. Se vuelven cada vez más hostiles las políticas rusas, también más hostiles las políticas ucranianas. Llega un comediante, que es como si nosotros pusiéramos de presidente a Carlos Vallarta. Volodymyr Zelensky es el presidente de Ucrania, que ha demostrado un aplomo maquiavélico, una fortaleza tipo Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Zelensky, que les digo, es como si en México eligiéramos de presidente a Carlos Vallarta, actuaba en Rusia no hace mucho, hace 10, 15 años, era un personaje conocido en Rusia. Y de pronto pues llega a ser presidente. Es un populista, es probablemente, como Putin también es un populista. Y empieza ya una situación de estrés, un elemento de guerra no declarada. Rusia empieza a concentrar un montón de gentes, quiere desequilibrar este empate técnico que tienen las guerrillas ucranianas y las guerrillas prorrusas en el Donbass, en la costa del mar de Azov. Crimea ya es totalmente rusa, pero Crimea no puede sostenerse fácilmente si no tiene una frontera viable, y en estos momentos Crimea no tiene una frontera viable. Ni siquiera ahora, justo ahora que el boomerang de la guerra favorece levemente a Rusia. Y de pronto pues todos dicen, Rusia va a invadir, Rusia va a invadir, Rusia va a invadir. Y los rusos, RT, Sputnik y todos esos medios estatales dicen, no vamos a invadir, ¿cómo creen? Toda esta gente que tiene banderas de hoz y martillo en sus perfiles también dicen, no, Rusia no es capaz de invadir, Rusia sí respeta los acuerdos, Rusia no es Estados Unidos, esto no va a ser la guerra de Estados Unidos-Irak. Y no, sí se vuelve la guerra de Estados Unidos-Irak. Rusia invade el 24 de febrero de 2022, en la siguiente gran guerra europea después de la guerra de los Balcanes. Y como lo ponen en la revista Time, dicen, el regreso a la historia. La historia es una grosera reducción, pero no por obvio es menos cierto. La historia es el resumen de la guerra, ¿no? Entonces inicia la vuelta a la historia, a todo lo que se oponía en las ideas de Fukushima. La historia vuelve y Rusia llega hasta el Dnieper, llega hasta Kiev, controla las carreteras e invade un país sin declaración de guerra, porque Rusia dice que es una operación especial para desnazificar el país. Es extraño, ¿no?, que podamos decir que Ucrania es un país nazi, porque además Zelensky, su presidente, tiene origen judío. No, es como medio extraño. ¿Hubo ucranianos nazis en la Segunda Guerra Mundial? Sí, pero es un tema en el que no me voy a meter. También hubo croatas nazis, también hubo rusos nazis. Y solo para generar esta opción hay que recordar que la URSS y la Alemania nazi invadieron al mismo tiempo Polonia. Eso casi no se cuenta, ¿no? Entonces hubo un momento en que la URSS y la Alemania nazi eran amigos. Después Hitler traicionó a Stalin. Hay quien dice que Stalin iba a traicionar a Hitler. Y bueno, empezó una pelea de perros, que no me voy a detener en ese tema. Bien, entonces Rusia dice, vamos a desnazificar un país. No sé qué sería desnazificar un país, porque pues, no ha habido un país nazi desde 1945. Desde mayo de 1945. Son términos muy raros, inclusive de decir.
Y Rusia invade Ucrania, llega hasta las puertas de Kiev. Hay batallas extremadamente dramáticas en el aeropuerto. El mundo occidental, especialmente Inglaterra, le dice al presidente ucraniano Zelensky: huya, véngase aquí a tomar un café a Londres, esto se acabó. Y Zelensky dice: no, podemos ganar la guerra, podemos resistir la invasión rusa. Y estamos en mayo de 2024, ya se han cumplido 2 años de guerra y Ucrania resiste. No va ganando, pero Ucrania resiste. Básicamente, la Rusia federal se ha metido en un grave problema, en un elemento muy similar a Estados Unidos en Vietnam, muy similar a la guerra de Corea, y muy similar porque ese es el problema: no aprendemos de la historia. No sé quién será el terapeuta de Vladimir Putin, pero no creo que vaya a terapia. No aprendemos de la historia. La URSS, uno de sus elementos que la dinamitó, no solamente fue la fuerte adicción al vodka de los caballeros soviéticos, sino también fue la guerra de Afganistán, una guerra que no podían ganar. La guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra que no se puede ganar. La guerra que empezó de cara para los rusos, que empieza con tomar Kiev, se queda en el mar de Azov, se quedan provincias ucranianas, pero no son dentro del ajedrez. Ahorita están firmando tablas. Los rusos han tenido aproximadamente ya 300,000 bajas, los ucranianos unas 150,000. Es un infierno esta guerra. Ahorita llegaremos a los cambios psicológicos y tecnológicos, esto con especial dedicatoria a mi amigo Irving Lozada, que le gustan los videojuegos y la guerra, los videojuegos de guerra. Dentro de estos elementos, después de que Kiev resiste, las principales ciudades, inclusive las principales ciudades limítrofes del Donbass, como Kharkiv, son ucranianas, y empieza una guerra, ¿quién lo diría? Una absurda guerra de trincheras como en 1914. Y esta guerra es extremadamente cara, hay sanciones, todo Occidente sanciona el petróleo ruso mediante una hipocresía, porque ahora los rusos le venden el petróleo y el gas a India, e India lo revende y se hace un viaje ahí quebrado, medio extraño. Sí impacta el precio de la tortilla. La guerra en Ucrania sí impacta el precio de la tortilla en México por las fluctuaciones del gas. Influye también en los precios de la construcción, porque el acero en tiempos de guerra, el fierro, es mucho más caro, porque todo el metal se está yendo hacia este conflicto, que es extremadamente costoso. También les subiré algunas gráficas de cómo se manufactura la guerra, ¿no? Y empieza esta absurda guerra de trincheras, empantanada, una guerra fronteriza, una guerra que psicológicamente va a producir el síndrome de estrés postraumático. Esto es lo que se llamaba en la Segunda Guerra Mundial, en el vocablo alemán, Rattenkrieg, que es guerra de ratas. La vida en las trincheras es una de las peores cosas que le puede tocar a un soldado. No hay un avance. Genera el síndrome de estrés postraumático, genera estos elementos de violencia, de escuchar todo el tiempo este estímulo discriminativo que es los drones flotar, tanto por parte de Rusia, por parte de Ucrania. Es la nueva tecnología. Siempre se dijo que el futuro, y esto vamos a hablar de deshumanizar la guerra, si es que la guerra tuvo algún continente que podríamos llamar humano u honorable. El deshumanizar la guerra es una paradoja, pero es que la guerra ahora se pelea con robots y se genera con mandos muy similares del Xbox, del PlayStation, ¿no? Todos estos elementos, ahora la gente se mata a través de robots. O sea, sigue siendo la premisa principal de la guerra asesinar al enemigo, ¿no? Pero ahora la evolución va a ser de que no te va a matar otro ser humano, sino te va a matar un robot, ya sea manejado por otro ser humano o también con continentes de
de inteligencia artificial, ¿no? Vamos a revisar un autor que podríamos considerar la evolución de Maquiavelo, el economista Carlos Cipolla, que tiene las 4 leyes de la estupidez. Voy a enumerar en este caso solamente la tercera. 2 son bastante lógicas. Una, subestimamos el número de estúpidos que hay en el mundo. 2, subestimamos el daño que puede hacer un estúpido. 3, y esta es la fundamental, un estúpido es quien se daña a sí mismo y daña a los demás. Es un poquito en verso, perdón, lo voy a decir de manera más elocuente y de manera más textual. Un estúpido es quien, al dañar a los demás, se hace daño a sí mismo. Puedo asegurar que el presidente diagonal zar constitucional de Rusia es un estúpido que ha dañado a los demás y se ha dañado a sí mismo. Saliendo de la guerra, y la guerra, la mayor predicción es que van a ser fronteras tipo Corea, no va a haber tratado de paz. Esta guerra va a continuar, al menos por los próximos 10 años. Como esta guerra inicialmente era guerra de guerrillas en 2014 y ahora es una guerra abierta, una guerra que nunca declaró Rusia, es una operación especial, vaya a saber lo que eso significa. Es una guerra, Rusia pegó primero, quizá tenía razones, pero Rusia es quien invadió, Rusia es la responsable de este elemento. Rusia ha cometido crímenes de guerra como la masacre de Bucha. Y en ese sentido forma parte de la tercera ley de la estupidez, de quien es un estúpido quien al dañar a otro se daña a sí mismo. Rusia va a tener un grave problema demográfico. Estamos viendo cómo Rusia ahorita vive de prestado, tanto en tecnología como en otros elementos con China. Rusia ha trazado algo que nunca va a pasar. Graben mis palabras. Nunca va a pasar la moneda BRICS de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Eso no va a existir. Y eso es en parte responsabilidad por Vladimir Putin, porque la invasión a Ucrania genera un atraso económico ruso, genera un atraso social ruso, porque están muriendo una cantidad increíble de hombres y mujeres rusos. Es curioso cómo están utilizando mercenarios cubanos, mercenarios africanos. Si ahorita cualquier persona con capacidad de empuñar un arma se presenta en una embajada rusa y dice quiero combatir en Ucrania, te adoptan. Obviamente vas a morir a los 3 o 4 días. En este elemento mercenario, ¿no? En este elemento de cómo se pelean las guerras, hay que recordar la frase de Maquiavelo, que es mejor ser amado o temido. En este caso, Putin es temido por su pueblo, es temido en Ucrania, pero esta guerra sin prestigio, esta guerra con pocos logros. Ahorita el boomerang de la guerra ha estado fluctuando entre Ucrania y Rusia. Las principales ciudades ucranianas siguen siendo ucranianas: Kiev, Odessa, Kharkiv, Kharkov, Leópolis. Y las ciudades más pequeñas, Donetsk. Rusia ahorita, por ejemplo, está celebrando triunfos de ciudades capturadas que tenían, porque ya no tienen habitantes, que tenían 20,000, 30,000 habitantes. Bakhmut, la gran toma del 23, es del tamaño de Santiago Tulantepec para los que somos aquí hidalguenses. Son triunfos pírricos. Hemos entrado en un conflicto para Rusia de una victoria pírrica. Rusia se va a quedar con algunos territorios ucranianos, sobre todo los que en su mayoría tenían mayor población rusófila. Y Ucrania, pues, si así el destino ruso es tener una hecatombe demográfica, también va a haber está ocurriendo una hecatombe demográfica en Ucrania, pero Ucrania se va a hacer cada vez más occidental. Y esto quizás sea el preludio a lo que dice el analista Kamil Galib del fin del imperio ruso. Kamil Galib lo considera muy similar al imperio español. El imperio español implosionó en 1821 con la mayor parte de las independencias latinoamericanas. La URSS ya implosionó con un montón de independencias, pero el gran tema aquí es si nos conviene que Rusia implosione. Hay que decir también que Ucrania está sostenida por el material occidental. Ucrania, esto es una guerra que se considera una guerra proxy, más o menos, porque es una guerra
esto es lo que también se considera la Tercera Guerra Mundial. Hay un eje, China, Irán, Rusia, tanto en los intereses bélicos como en la fabricación de material militar. Y este eje, enfrentado al otro eje que es Unión Europea, Inglaterra, porque Inglaterra salió de la Unión Europea en el Brexit, y Estados Unidos. Esto es la Tercera Guerra Mundial sorda, la Tercera Guerra Mundial ligera, pero estamos en el peor riesgo de extinción de la especie. Citando a Freud en El malestar de la cultura, citando al zoólogo Esmond Morris. Toda nuestra capacidad de identificación de banderas, el instinto gregario, ahorita nos genera dos bloques que se están enfrentando, los dos con arsenal nuclear. Occidente pone a Ucrania, Rusia se puso a sí misma y se están enfrentando justo ahora con riesgo de extinción o de un grave cataclismo nuclear. ¿Valía la pena? Ese es el gran tema. ¿Valía la pena por unas provincias devastadas? La tierra que se está quedando Rusia es tierra quemada, destruida. El gran resumen de toma de decisiones, de control de